Música. Conductor Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Sábados 15 a 16 horas. Por Radio Palermo 94.7. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, soy Julio Kirschbaum, dándoles la bienvenida a este nuevo viaje del tren nocturno. Nuestro viaje 604, hoy vamos a cumplir. Y un viaje muy adelantado en cantidad de programas, pero muy atrasado en relación a temática. Hoy vamos a hablar de la antigüedad. Vamos a recorrer un poquitito hacia atrás. Vamos a hablar de las antigüedades en general. Y si quisiéramos decir qué es la antigüedad, es un objeto que de algún modo fue testigo de la historia. Y para hablar de esto, después vamos a ver qué tema vamos a abordar, tenemos acompañándonos a Ari Baraglia. Ari, muy bienvenido a este viaje de tren nocturno. Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en el 604 de los viajes. Y, queridos amigos, Ari Baraglia es un anticuario de tradición familiar que se considera a sí mismo un eslabón de la empresa de antigüedades La Rueda. La que decide por sí misma, de algún modo, es una antigüedad ya, ¿no es cierto? Porque es una antigüedad con características de museo, de galería tal vez. Así la vi cuando estuve hace mucho tiempo en tu negocio allí. ¿Dónde está ubicado? El negocio se ubica en el barrio de Floresta. Floresta, ahí está. Avenida Rivadavia, el 7900. Uh-huh. Pensé en Flores, pero no, es Floresta. Bueno, querido Ari, muchas veces me pregunto a qué se debe que la antigüedad sigue teniendo tanta presencia a nivel del gusto del comprador, en realidad. Para mí es un placer ver una antigüedad. Tiene, a mí me parece, múltiples factores. Uno de ellos tiene que ver con que cada uno de los artículos antiguos es único. Es cierto. Por otra parte, fue mejor construido de lo que actualmente se construyen los muebles y los objetos y los artículos de iluminación actuales. Y la realidad es que el público en general eso lo nota. Hoy por hoy es muy difícil acceder a un mueble nuevo y a un mueble de buena calidad porque ya no hay ebanistas, la mano de obra es mucho menos fácil de conseguir, oficiales que realmente sepan tratar la madera, lustrarla y componer un mueble, por ejemplo, de alta calidad. Es cierto. Además el estilo de trabajo, el oficio cambió totalmente. Antes vos llamabas a un
en realidad era un ebanista, era ya ni siquiera era un carpintero. Y te venía a visitar varias veces. Correcto, así era. Habitualmente las familias encargaban, por supuesto, un conjunto de muebles, un comedor, un dormitorio, y esperaban muchos meses para recibirlo en sus hogares. De repente iban a... ¿Esperaban para que se haga antiguo el mueble? O... No, esperaban para que esté listo, para que esté terminado, porque los famosos ebanistas les mandaban mucho tiempo, les llevaban de repente procesos largos, procesos de 6 meses, hasta tener terminados los muebles que la familia había encargado para un determinado ambiente de la casa. Entonces se trabajaba de otro modo. Cuando hablamos de lo que es la antigüedad, inevitablemente vamos a caer en la historia. Y me gustaría caer en tu historia familiar personal. Cuando hablamos de este oficio, lo relacionamos mucho con la época de los inmigrantes, la inmigración. En tu caso, ¿cómo viene el oficio familiar? Porque tengo entendido que es una empresa familiar de larga data. Larga data. La empresa tiene ya alrededor de 100 años. Mirá vos. Se inició allí por el año 1910. Y con la llegada de los inmigrantes comenzó el bisabuelo vendiendo sombreros en el hipódromo. Los que primero fueron 2, después 4, luego 6. Y posteriormente comenzaron con la compra y venta de ropa usada. Entonces, en aquella época era muy interesante porque casi toda la gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires y asistía a sus diferentes trabajos, iba bien vestida, iba con sombrero, con sobretodo, con cuello y corbata. Entonces, el mercado en aquel momento era un espectro muy grande, la gente vestía bien. Y aquellas personas que disponían de buen poder adquisitivo renovaban sus colecciones año tras año, y esa ropa que dejaban de utilizar era muy buena indumentaria para otros que no podían acceder a ese tipo justamente de casimires y que compraban ropa usada en buenas condiciones. ¿Y cómo devino esto en muebles de antigüedades? Y bueno, comenzaron los antepasados vendiendo la ropa justamente usada, con poco uso, y después la propia dinámica del comercio, del negocio, comenzó también a llevarlos a vender muebles usados, ropa usada, colchones usados y diferentes artículos que habían tenido uso, porque se diferenciaban mucho respecto del precio de los nuevos. Claro, lógico. Y la ola de inmigrantes prefería, por supuesto, inclinarse por comprar en precio y a valores más razonables, porque venían con los pesos contados de afuera, venían con lo opuesto. Entonces, bueno, comenzaban a comprar, y la compra y la venta se iba originando en justamente nuevos negocios que fueron haciendo crecer este mismo negocio familiar. Cuando hablamos de antigüedades, en realidad la antigüedad generalmente se refiere desde el lugar de la transición de diferentes épocas, que una tras otra van sucediendo. Si vos analizás las épocas anteriores, obviamente que hoy día ha cambiado mucho el propio negocio de la antigüedad también. No es lo mismo que antes, que podrías tener antigüedades desde otro lugar. Hoy la cosa es distinta, cambió no solamente las condiciones, no cambiaron solamente, sino el público también cambió. El público puede acceder a la antigüedad. Es un público limitado. ¿Cómo te haces vos de las antigüedades? ¿Cómo las conseguís? ¿A qué recurrís? ¿A ferias? ¿O también casas particulares que se desprenden de cosas de los abuelos? A ver, en el caso puntual nuestro, nosotros tenemos diferentes alternativas para recibir interesados en vender artículos antiguos. Tiene que ver con gente que nos conoce y que se contacta con nosotros porque nos ha comprado en alguna oportunidad, o porque nos ha vendido, o porque la famosa cadena. Correcto, la famosa cadena, el boca a boca, donde la gente nos contacta, nos envía las fotos a través de un correo electrónico, nos cita en sus domicilios, y allí se produce la transacción o probablemente la visita y la tasación de los artículos para que luego la familia evalúe si vende o no vende. Y después también tenemos una red bastante amplia de comerciantes y dateros y gente que sabe que somos compradores frecuentes de antigüedades, que también cuando encuentran algún artículo que entienden que puede ser de nuestro interés,
nos envían la imagen para que lo evaluemos y si eventualmente nos gusta, hagamos una oferta. O sea que nosotros nos nutrimos del propio particular y también del mercado secundario que vendría a ser el colega nuestro, el comerciante. Exacto. Pero además de esto, uno tiene que siempre ir detrás de. Es decir, vos tenés que, de algún modo, buscarla, porque el anticuario, por definición, es aquel que se ocupa, lo estuve buscando en internet, el que se ocupa de detectar objetos antiguos, y no solamente a través de una red de gente, sino que va pescando, es como un historiador. ¿Es cierto eso? ¿Te ha pasado que dijiste, bueno, yo ahora como un coleccionista que estás detrás de algo? Es así, la verdad que el oficio nuestro es muy particular, y como cualquier oficio también debe serlo, pero nosotros estamos todo el tiempo intentando encontrar aquel artículo que tenemos pedido, o que nos gustaría tener, o que hemos visto en algún libro, en algún catálogo, o en algún momento de la historia, y que queremos que pase por nuestras manos. Y por supuesto no es sencillo, y muchas veces cuesta mucho encontrarlo, y muchas veces nos encontramos con ese artículo que estamos queriendo encontrar, pero quienes lo tienen en su poder tampoco se lo quieren desprender. Claro que sí. Entonces no es tan sencillo tampoco, pero es un negocio de descubrimiento. Totalmente. Nos permite conocer mucha gente. Me quedo con esta palabra, vamos a ir un corte ahora, pero me quedo con la palabra que acabas de mencionar, un negocio de descubrimiento, porque te voy a explicar, Ari, por qué te hice la pregunta esa hace un ratito. Yo asocié, en una ocasión invité a un buscador de tesoros, como tema curiosidad. También es un descubridor que está detrás, pero se nutre también de elementos históricos que conoce cada uno y empieza a recorrer los lugares indicados hasta que puede dar con un tesoro perdido o un buque hundido, andás a ver, lo que se trate. Y pensé, lo que hace Ari también de algún modo tiene similitud, porque vos también podés estar, bueno, yo necesitaría el mejor estilo del coleccionista, desearía conectarme con esto. Y me gustaría que volvamos y que me expliques un poquito cómo se manda, cómo se manda una historia de coleccionista, digamos. ¿Cómo no? ¿Ah? Te advierto que tomé mucho la palabra este primer bloque, después te dejo el programa solamente para vos, ¿ok? Queridos amigos, vamos a ir a un corte muy breve. Les ofrezco, como todos los lunes, obras de teatro. Para el viernes a las 21, Menea para mí, ser joven y vivir en un barrio bajo. El jueves a las 21 les ofrezco Impresión Animal. Trata sobre la crisis argentina del 2001, los nuevos ricos, los nuevos pobres. Es un tema que me gustaría hablar también. Hay muebles para ricos y muebles para pobres, ¿no es cierto? También hay. Y a lo largo de la historia lo vamos a ver porque hoy llegamos a las sillas de plástico. Bueno, seguimos con las obras de teatro que les ofrezco. Sábado a las 19, Crave es una investigación de la estética del candomblé en Bahía, Salvador, y bueno, como todos sabemos, cuna de la religión ocultista de Brasil, las religiones ocultistas. El sábado a las 0:30 les ofrezco 4 noches y el miedo a estar solo. La compañía Tempo Tango hace un abordaje muy particular del tango, haciendo eje en las emociones. Por último, les voy a ofrecer solo estas obras, porque voy a dejar el próximo corte para ofrecerles obras para chicos, a pesar de que terminaron las vacaciones de invierno, para chicos de diferentes edades. Vamos a ir a un corte muy breve, amigos, y escuchamos, si les parece bien, a Jorge Drexler, el uruguayo Jorge Drexler, en el tema Aquellos tiempos. Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo
no sabía que era el tiempo del corazón. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bossa o de candombear. Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revolcones, manifestaciones, yo empecé a fumar. Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad. Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás, no suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! All aboard! Tickets, please, tickets. Gracias, Tomás. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623. Reitero, 4899-1623. Para aquellos que quieran enviarnos correos, estamos en Gmail, trenradio@gmail.com. Y seguimos acompañados de nuestro invitado Ari Baraglia. Para aquellos que entraron tarde al programa, les reitero, anticuario de tradición familiar que se considera a sí mismo un eslabón de la empresa de antigüedades La Rueda, la que por sí misma, como aclaré hace un ratito, es una antigüedad también. Ari, me gustaría que me cuentes cómo es en general. Antes tocamos el tema de las épocas. Dijimos, cuando uno habla de antigüedad, inmediatamente se refiere a épocas. La transición de una época a otra, en lo que hace a mobiliario, ¿es abrupta o se desarrolla paulatinamente? Yo imagino que se desarrolla de manera paulatina. Sí. Habitualmente un estilo va de la mano con otro. Y es en ese momento donde de repente los discípulos de aquellos que han ido diseñando determinados estilos, sí, y trabajando en determinado mobiliario van cambiando y van incursionando en nuevos diseños y eso va generando un nuevo estilo. Uh-huh. Pero a mi modo de entender, un estilo tiene que ver con la influencia del otro. Vendría a ser como que un cambio se preanuncia de algún modo. Así es, siempre es muy notorio ver cómo un estilo tiene una influencia en el estilo previo. Eso es muy normal. Qué interesante eso. Muy, muy interesante, pero así funciona.
Ajá. Un poco, yo no conozco mucho de música, pero he escuchado que dicen que hay muchas bandas que de repente tienen ciertas influencias en los Beatles, en algún caso, o en algún otro caso, en otro artista puntual, pero claro. es muy normal que uno vaya influenciándose o de repente tomando ciertos parámetros de los maestros que han venido anteriormente, ¿no? Es cierto. Aparte, siempre una época toma del anterior, siempre algo, invariablemente. Lo desarrolla o lo cambia, sí, pero lo toma como patrón. Sin duda. O sea que no incluso trata de mejorarlo, trata de buscar la vuelta para hacerlo de una manera distinta. Ajá. Pero toma esa base, es de donde se nutre, donde nace. Estaba viendo, por ejemplo, que en lo que hace a la historia de la silla, por ejemplo, los egipcios habían implantado la novedad, pese a que, no sé, creo que no hay ningún elemento tangible, pero sí se ha visto en jeroglíficos diseños de sillas. Y por ejemplo, ellos habían ideado la silla con respaldo inclinado, pero recto. Después los griegos, mucho después, los griegos llevaron a cabo una especie de mobiliario teniendo en cuenta más el confort del cuerpo. ¿Eso lo habías leído en alguna ocasión? Lo leí hace unos años. A ver. Y después, en realidad, ya por el 1900, Michel Sí. Tonnet Ahí tenés. hizo una revolución en la silla, ya animándose a doblar madera de haya, que no era sencillo, y a buscar ergonometrías, que para la época era una revolución total. Sí. Incluso la famosa mecedora, la hamaca Tonnet, la que uno puede mecerla, Sí. fue totalmente revolucionaria para la época, porque permitía jugar con un artículo que habitualmente era rígido, Claro. y empezar a entenderlo como un artículo móvil. Así que eso fue una revolución de la época y donde de aquella escuela después surgieron diferentes artistas y artesanos y diseñadores como Mies van der Rohe, por ejemplo, que trabajó para Tonnet. Fue muy interesante lo que pasó allí por el año 1900. Allí a comienzos de siglo se manifestó un movimiento súper interesante relacionado con el diseño. Ajá. En general, cuando uno habla de movimientos interesantes, ¿cuáles son las pautas más importantes? Por ejemplo, para que una cosa sea revolucionaria, que pueda decirse hay un antes y un después, como la silla Tonnet, por ejemplo, que acabas de mencionar. ¿Qué requisitos podríamos mencionar que son importantes? Que cambie el estilo, que cambie la estructura, que cambie la mentalidad que le dio Yo creo que es creación. un poco de todo, Julio, porque a veces tenés diseñadores que cambian radicalmente un estilo con otro. A veces son artículos, en este caso muebles, que en realidad tienen más confort del que venían teniendo los anteriores, y también eso implica una revolución, no solo en la parte estética, sino en la parte de confort, que tiene que ver con lo que uno experimenta a la hora de utilizar ese tipo de muebles, y a veces también tiene que ver con la composición y el vínculo del mobiliario con los espacios. También eso es muy importante, entender qué pasa con el mobiliario dentro de cada uno de los espacios, cómo juega y cuáles son los límites que marca. Hay un montón de situaciones que se manifiestan en la vida real. No te me vas a los feng shui ahora, ¿no? No, pero es así, el mueble tiene mucho que ver. De repente hay Claro. es decir, el primer mostrador lo que hizo fue dividir a la persona que recibía a la gente, a la persona que visitaba el espacio, por ejemplo, un famoso mostrador. Eso mira es algo vos. que en algún momento alguien pensó. Y decir, vamos a una barra que va a dividir al señor que te sirve y al señor que viene y quiere ser servido, por ejemplo. Y ahí aparece un mueble. Mira vos. Es decir, no, la barra no fue planificada previo a la venta, digamos, de un trago, sino que hubo que pensarla luego. Y lo mismo ocurrió con las mesas y las sillas. Y bueno, son situaciones que se fueron dando hace muchísimos años, donde era muy interesante entender cómo y qué papel, qué rol jugaba cada uno de los muebles dentro de un ámbito particular. Nosotros vemos que el mobiliario en realidad está presente en todos lados. Lo vemos en un aeropuerto, en un tren, lo podemos ver en una oficina, en una casa de cada uno de nosotros. El mobiliario urbano, una parada de colectivo donde hay una persona que se puede sentar. El mobiliario tiene, claro. Sí, el mobiliario en realidad está presente todo el tiempo. Me quedé pensando, cuando te hice esta pregunta, lo hice con un sentido dirigido en realidad, porque
recordé lo que dijimos al inicio del programa, que de algún modo las etapas, y no lo mencioné después, las etapas de la evolución del mueble van pareja con las etapas de la evolución del arte. Generalmente tienen las mismas definiciones, las mismas explicaciones de algún modo. En el arte sucedió, por ejemplo, que cuando un tal Einstein descubrió la teoría de la relatividad, el arte sufrió un cambio, donde apareció, por ejemplo, la desvirtuación de todo lo anterior. Y sucede el abstraccionismo en esa época. Con los muebles, ¿también siguieron los cambios de las distintas ciencias, por ejemplo? No tan marcado. Yo no lo podría asegurar. La realidad es que el mueble en sentido es un poco más tangible, y al ser más tangible y ser un poco más rígido en ese aspecto, me parece que voló un poco menos. Si bien es cierto que se fue desarrollando y fue mutando, el mueble siempre tuvo que tener ciertos parámetros vinculados a la ortodoxia, digamos. Te diría que sí. Es decir, si vos tenés un mueble con espacio de guardia y una puerta que cierre y una puerta que abra, y un cajón que abra y que cierre, y una silla tiene que tener un respaldo para apoyar la espalda, y 4 patas, o a lo sumo 3, de alguna manera que esté diseñada para que la silla no se caiga. Entonces hay ciertos parámetros que impiden que el mueble llegue a lugares tan abstractos como puede ser el mundo del arte, por ejemplo. Más allá de que hay ciertos muebles que también coquetean con el espacio artístico. Seguramente. Querido Ariel, vamos a ir a un corte muy breve. Dale. Y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Reitero nuestro teléfono, 4899-1623. Correos, mirá, ni abrí el correo todavía, así que les pido disculpas si me enviaron correos. trenradio@gmail.com. Ya lo estoy abriendo. Les ofrezco las obras que les prometí para chicos para estos días. Tenemos, todas son en el auditorio UPB, Universidad Popular de Belgrano, en Campos Salles, la calle Campos Salles en Belgrano. El sábado a las 15:30, Chiches, Teatro en Cochecito, para chicos de 2 a 6 años. También los domingos a la misma hora, 15:30. El sábado a las 17, tengo a mi abuelo en el ropero, es para chicos de más de 8 años. Para chicos de más de 10 años les ofrezco el sábado a las 19, Caídos del Mapa. Y por último, para chicos de más de 14 años, el domingo a la misma hora que el sábado anterior, la obra Caídos del Mapa. El domingo a las 19 horas, Curva Peligrosa. Amigos, todos aquellos que llamen o que se contacten conmigo, estas obras son las que les ofrezco por hoy. Vamos a un corte muy breve y ya estamos volviendo a Tren Nocturno. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. El sol lo adormece, el frío lo acurruca, el silencio lo relaja y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente su lugar siempre es la ventana. Si lo conoceré. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Sábados, 15 a 16 horas. Por Radio Palermo. 94.7. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con la conducción de Alfredo Lepera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La Puerta del Tiempo. Chingui, 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 chingui. Empezó la Puerta del Tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo del mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sandler. Jueves, 23 horas. Radio Palermo. 94.7. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! All aboard! Tickets, please, tickets. Gracias, Tomás. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623. Nuestro correo trenradio@gmail.com. Y a este correo no se acaba de entrar un correo. No nos acaba. Hace un buen ratito lo tenía cerrado. Nos dice Lucho de Montserrat: comprar una antigüedad es un lujo. El reciclado, la restauración y el arreglo es hoy más caro que el reemplazo por un producto nuevo. ¿Qué opina el invitado? Gracias, querido Tren. Lucho de Montserrat, gracias por el correo. Hola, Lucho. Bueno, en realidad, a ver, comprar una antigüedad puede ser también un muy buen negocio desde el punto de vista de que estás adquiriendo un mueble confeccionado en madera de verdad, un mueble que va a durar, porque ya ha durado muchos años y va a continuar durando, va a perdurar muchísimo tiempo más. Uh-huh. Depende de dónde lo compres. Por ejemplo, nosotros el mueble lo entregamos ya restaurado y listo para ser utilizado. Quiere decir que vos podés elegir el tono de lustre, podés elegir qué tipo de herrajes te gustaría que el mueble tenga. Y el mueble ya cuando lo recibís directamente tenés que usarlo y no tenés que restaurarlo posteriormente a la compra. Quiero decir con esto que vos ya lo comprás listo para usar, pero coincido en que si comprás un mueble antiguo y que requiere restauración y no tenés la mano de obra adecuada, es verdad que es muy complejo ir a un lado e ir a otro hasta llegar a tener el mueble restaurado y los costos son muy altos. O sea que lo ideal sería que donde compres el mueble exijas que te lo entreguen listo para usar. Uh-huh. ¿Los cuidados a tener después con los muebles? Bueno, ¿Sabes que me estoy acordando de nuestras abuelas que no ponían fundas en las sillas, por ejemplo? Bueno, mira, esa idiosincrasia fue cambiando mucho. Nosotros nos cansamos de comprar muebles que las abuelas nos los han cuidado para que nosotros después podamos venderlos mejor. La realidad es que, claro que sí. Ha cambiado mucho la mentalidad de las nuevas generaciones. Hoy la gente quiere disfrutar las telas, las sillas, el cuero, y cuando se genera de repente algún deterioro en aquellos muebles se vuelven a tapizar, pero no tiene ningún sentido preservarlos cubiertos con fundas para que no se puedan disfrutar, justamente para simplemente preservarlos. A mí me ponía furioso cuando no. Sí. Aparte no te dejaban entrar al living porque tenías que cuidar los muebles. Era otra época. Hoy en día se vive mucho más en ese aspecto, cada una de las casas y departamentos de la gente. Oye, hoy en día tenés un gato en tu casa que te araña los muebles de antigüedad. Sin duda. como el mejor. Sin lugar a duda, hoy funciona de ese modo. Y bueno, la gente vive un poco más su casa, su living, sus muebles. Uh-huh. Los cuida un poco menos, eso es así, es cierto. Ari, ¿cómo te llevas con los muebles de última generación, los muebles más modernosos, digamos, con el estilo modernoso? A mí en realidad el estilo moderno me gusta, me parece que hay que darle también valor, hay que respetar al diseñador y al constructor de estos nuevos muebles. Sí es cierto que hay muy poco mueble bien concebido, bien armado, bien construido, trabajado con maderas estacionadas. Entonces, la industria local, lamentablemente, nos ha acostumbrado a que el mueble nuevo en Argentina deja mucho que desear. Es muy poca
la oferta de muy buen mueble en nuestro país. De repente, cuando uno viaja un poco más, probablemente en Europa uno puede encontrar mejor calidad de mueble, lo que se consigue hoy por hoy en Argentina, me refiero a lo que es mueble nuevo. Ajá. Incluso tendencias de diseño aún mucho más elaboradas y mucho más sofisticadas. Hoy en Argentina el mueble nuevo lamentablemente está al menos 10 años por detrás de lo que ocurre en el viejo continente. O sea que si vas a una casa de antigüedades, lo que no tenés que hacer, como el chiste famoso que decía, nunca tenés que decir qué hay de nuevo. Así es. Deme lo más viejo posible. Pero cuanto más antiguo probablemente sea un poco mejor. Y estás mencionando lo que es la actualidad en nuestro país. Vos viajas mucho, obviamente, para ver muebles en el extranjero, ¿no es cierto? Así ya sea es. en ferias, en exposiciones. El tráfico de muebles, la exportación de muebles antiguos, ¿está permitida legalmente? Sí, bueno, a ver, nosotros en los últimos 30 años, me refiero a los argentinos, Sí. hemos venido siendo básicamente exportadores de antigüedades y no importadores. Así Ajá. como en otro momento de la historia, allí por el año 1920, 1930 y demás, Argentina se caracterizó por ser un país de muy buen poder adquisitivo, donde muchos argentinos viajaban a Europa y traían hacia América del Sur muy, muy buenos artículos, franceses, ingleses, belgas, que habían sido construidos por aquel entonces. Y luego, transcurridos alrededor de 80 años, se comenzaron a exportar todos esos muebles básicamente a Estados Unidos, y Europa repatrió algunos de ellos, con lo cual hoy en día queda cada vez un poco menos de buen material aquí en la Argentina, y no se importan antigüedades, se importan muebles nuevos, muchos de ellos producidos en China. Así que hoy en día lo que sí podemos decir es que Argentina fue un país muy rico en términos de antigüedades recibidas provenientes de Europa, pero mucha de esa mercadería que llegó al país hace alrededor de 100 años atrás, lamentablemente ha regresado al viejo continente y a Estados Unidos, que han venido a comprar justamente a nuestro país, porque la plata es la que de alguna manera va dominando el territorio y va comprando justamente este tipo de artículos y se los llevan hacia los países con mejor poder adquisitivo, capacidad económica. Y el mundo del coleccionista, vamos a entrar al mundo del coleccionista, esos llamados entre comillas chiflados. Hay coleccionistas en diferentes, la verdad que el rubro del anticuario... Perdón, lo de chiflados quiero aclararlo. No es despectivamente, digo chiflados por la perseverancia y por la obsesividad. Sin lugar a dudas, muy interesante. Y la realidad es que en este mercado, el mercado anticuario, uno se encuentra con mucha gente muy particular. Me imagino. Y es cierto que el coleccionismo dentro del mundo anticuario es, no te voy a decir infinito, pero es súper variado. Hay gente que colecciona discos, gente que colecciona sillas, gente que colecciona balanzas, gente que colecciona arañas, relojes de pie, relojes de pared, pulsera. Así que... Anoté una acá que la pasamos de largo, la glucofilia. El que colecciona sobres de azúcar, glucosa. También hay mucha gente. Corchos de bueno, botellas de vino. Eso está un poco de moda ahora porque hay como una tendencia de guardar el corcho que en algún momento te produjo alguna alegría haberlo corchado. Entonces hay mucha gente que descorcha un vino y le pone al corcho, por ejemplo, cumpleaños de la nena o de repente aniversario o campeonato obtenido. Y bueno, entonces va juntando corchos. Y el día de mañana los va a ver y se acuerda en qué cada uno de los momentos que le fue generando alegría. Así que es interesante los corchos. Eso también hoy en día se ve mucho. Sí. Y después, sí, por supuesto, hay mucha gente que colecciona cucharitas que va comprando en diferentes puntos del mundo cuando de repente viaja. Ceniceros de diferentes ciudades también. Imanes en las heladeras, que es un tema un poco más actual, cierto. También hay mucha gente que guarda. ¿Y qué hace cuando se te llena una heladera? ¿Tenés que comprar otra heladera? Sí, probablemente. Sí. Porque ese es un tema. Cuando el coleccionista cumplió su objetivo, digamos, llegó al punto final de lo que él considera que, bueno, ya está, acá llegué, deja la colección de lado y busca otra. En líneas generales, la colección muere con el coleccionista. Muere con el coleccionista. Sí, el coleccionista no se desprende nunca de su colección, pero las generaciones que lo siguen sí se desprenden
y realmente a un valor generalmente, habitualmente, muy poco defendido. Ajá. Y digamos, lo que básicamente busca es hacer lugar. Es complejo lo que ocurre con las colecciones, pero en líneas generales, el coleccionista muere y muere su colección. Claro. Es complicado, pero así es. Bueno, hay muchos tipos de coleccionistas. Está el coleccionista privado, el individual vendría a ser, y está la cultura coleccionista, digamos, de acopio de otras civilizaciones. Por ejemplo, recién cuando entramos al programa, recordás el diálogo que tuvimos con los muchachos del Bisturí. Y ellos tocaron el tema de que si uno quiere saber de Egipto, que vaya a... Y es cierto, que vaya a Londres. A Londres, porque ahí tenés más ejemplos de todo el y propio Egipto. Sí. Robo de todo. Bueno, eso es cierto, y la realidad es que así funciona. Lamentablemente en el mundo han habido atrocidades gigantes que yo no las voy a enumerar aquí en el programa radial, pero es así. Sí. Lo cierto es que lamentablemente muchas culturas se reflejan fuera de los límites de los propios países y tenés que ir a buscarlas a museos que se encuentran en otros países, como es el caso de Egipto con Inglaterra. Pues a pesar de que preparando este programa, entre los ejemplos de coleccionistas célebres, no sé quién mencionaba, pero era un californiano. Dicen que, por ejemplo, compraba castillos chicos, no grandes castillos, y los desarmaba piedra por piedra, y se los hacía llevar y rearmar en California. Mira, nunca escuché lo que me contás, pero es una cosa de locos. No me cabe duda que puede ser cierto, totalmente cierto, y muy interesante. ¿Sí? Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Vamos a hacer un corte muy breve. Te hago una pregunta antes. Sí. No es pregunta, es una acotación de Luis de Palermo, que nos envió un correo aquí a trenradio@gmail.com y dice: hola Tren Nocturno, Julio e invitado. Lo que hoy es un importante yacimiento arqueológico de restos de vasijas y ánforas fue en su época un basural. Teniendo en cuenta, así nos cuenta Luis de Palermo, que los antiguos tiraban los envases rotos al río. Mira la misma metodología con que actuamos nosotros, como hacemos nosotros hoy con las latas de cerveza. Un abrazo y gracias, Luis de Palermo. Mira vos cómo a veces se arma un enorme yacimiento a través de un estilo que sigue con las mismas características. Y sí. Qué curioso. Es muy curioso, así es. Bueno, el ser humano parece que tiene como lema destruir los ríos. Esa es la conclusión a la que llego. Querido Ari, vamos a ir a un corte muy breve. Les propongo escuchar un tema de Raúl Seixas. El tema se llama Eu nací a 10.000 años atrás. Nací hace 10.000 años. Y es un tema, si pueden comprender la letra en portugués, que relaciona un poco el conocimiento de la historia con la sabiduría. Vamos a él y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos. E
não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! All aboard! Tickets, please, tickets. Gracias, Tomás. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com, y aquí nos acaba de enviar un correo Gabriela Brusasco. Gracias, Gabriela, y nos dice lo siguiente: les quiero contar que mi hijo Federico, de 28 años, ama las antigüedades y tiene su casa decorada con cosas que se ha llevado de mi casa, uy, pobre Gabriela, pertenecientes a mis abuelos y bisabuelos. Bueno, todos los hijos hacemos eso, en realidad, ¿no es cierto? Así es. Continúa diciendo que valora mucho esos recuerdos, el hijo, y además le gustan. Cuando entro a su casa, si bien me gusta y tiene un gran valor lo que veo, tengo la sensación de que mezcló todo, mezcló objetos de años muy diferentes, estilos diferentes. Mi pregunta es, desde el punto de vista decorativo, ¿hay alguna regla para conjugar objetos de distintos estilos, de distintos años? Felicitaciones por el programa. Interesante y encantador. Gracias, Gabriela, por el correo y por los comentarios. Gabriela, buenas noches. A ver, te cuento. En realidad no hay un patrón, no hay una regla y una única forma de decorar un ambiente. Lo cierto es que todo vale y todo está bien. Y por otra parte también es verdad que si uno quiere dar un lenguaje a la decoración un poco más uniforme, más homogéneo, es cierto que hay que intentar trabajar sobre ciertos estilos similares, o a lo sumo no mezclar tantos estilos, porque después si no terminás generando un collage. Popurrí muy... Sí, es más complejo, pero la verdad que las antigüedades son cálidas, te dan cierta impronta y bueno, a veces también es verdad que tener en casa muebles que han venido siendo heredados en diferentes etapas de la historia. Este no fue heredado, se lo robó de la casa del hijo, parece ser. Pero vale, igual. Vale, ¿cómo no va a valer? Vale, y está bien, y si él es feliz con su ropero, o con su cómoda, o con su aparador bargueño, por supuesto que le dé para adelante y está bien, pero es cierto que hay chance de conjugar un lenguaje que haga ver mejor el ambiente, por supuesto que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que acá se confunden algunas cosas, por ejemplo. ¿Qué se prioriza cuando uno habla de armar algo estéticamente más ordenadito, digamos? ¿Qué priorizas? ¿La cosa estética general o lo significativo? Por ejemplo, yo también he llevado de las casas de mis padres algunas cosas que me volvían loco, que eran de mis bisabuelos. Y los tengo en casa, las mandé reparar, y las tengo ahí, y para mí tienen un valor inmenso, aunque esté al lado de una silla de plástico, es decir, de lo que sea.
Por eso, un poco lo que hablábamos recién tiene que ver con cuál es el valor afectivo que traen ese tipo de artículos. Y lo cierto es que si uno se siente a gusto y cómodo y se siente bien, mirando la cómoda, la mecedora, la mesa, las sillas, la araña, la lámpara de pie o el velador que proviene de la familia, eso está muy bien. Y si a uno lo hace sentir bien, por supuesto vale. Y está muy bien que así sea. También es verdad que hay espacios, ambientes, decoraciones que tienen un lenguaje mucho más, de repente puede ser parejo y que termina resultando más estético. Pero bueno, no todo es la estética tampoco, y hay que ver qué es lo que uno disfruta de ver cada uno de sus días, y eso vale. Es cierto. De algún modo lo relaciono esto con todo en la vida. La escala de valores que uno impone a distintas temáticas a lo largo de la vida dependen de enfoques personales. Y esos enfoques personales no siempre condicen con una lógica, ya sea estética, ya sea... no sé qué otra cosa puede ser. En realidad lo único que se me ocurre es lo estético. Lo que sería grosero en caso de no respetarlo, aparentemente para uno. Por ejemplo, me gustaría ahora, vamos a ir llegando, que estamos terminando el programa, a los muebles en la actualidad. Pero previa a esto te quiero hacer una pregunta, que es, ¿qué hace que un objeto sea un objeto de diseño? ¿Quién decide que si eso es un objeto estético, es un objeto de diseño o no? Y en líneas generales se me ocurre que el que toma la determinación es el mercado. Ah, bien. Porque bien. A mí se me ocurre que siempre hay gente, diseñadores, que están con ganas de diseñar y diseñan. Y en realidad el objeto se convierte en un objeto de diseño cuando el mercado así lo convalida. Mientras el mercado no lo convalide, uno quiso diseñar, pero el mercado no lo terminó adoptando como un artículo de diseño. Pero si en realidad el mercado sí lo convalida y lo consuma y lo compra y se pone de moda, entonces ya parecería que ese artículo que alguien pensó, que creó, que diseñó, terminó encontrando su lugar en el famoso espacio de diseño. Y entonces habitualmente tiene que tener muy buena estética. Eso parecería ser una condición para que el objeto sea de diseño. Y después, por supuesto, funcionalidad, porque todo lo que es estético, pero no funciona, tampoco termina siendo convalidado por la demanda. ¿El color tiene preponderancia también en esto? Sí, sin lugar a dudas. En las modas, ¿no? Porque así como lo es en la ropa. Sí, por supuesto. Hay diseño en indumentaria y diseño también en la parte del mobiliario. También se diseña, hay un diseño, digamos, que tiene mucho que ver con los colores en la industria automotriz. Ah, mira vos. Es decir, en el calzado, el color está presente siempre en el ámbito del diseño, de lo que uno diseña. Siempre tiene que ver, sí, por supuesto. Llegamos a la actualidad, Ariel, querido Ariel. Y en la actualidad se prioriza en realidad el ahorro, la rapidez, también se prioriza aquellos elementos que sean lo más benévolos con el medio ambiente, pero en última instancia lo que hoy día es un común en muchos lados es, por eso lo mencioné hace un ratito, las sillas de plástico. Nos dice Mirta de Liniers en un correo: hola Julio, invitado, el mueble más útil, barato y feo que conozco es la silla pilable de polipropileno. Estampado, polipropileno estampado. Ese mueble demuestra la explosión demográfica y el valor creciente del espacio habitable. Así es, muy acertado, muy atinado. Gracias, el comentario. Y sí, lo cierto es que la silla pilable justamente vino lamentablemente para quedarse. Cada vez se produce más silla y cada vez se apila más silla, y así es como funciona. Pero también es verdad que en determinados momentos, digamos en algún evento, uno puede ver sillas que de repente no ocupan espacio y de repente pueden sentar muchos comensales. Entonces, indudablemente para el traslado no son sillas pesadas, la gente las adopta y han ganado mercado, han ganado un espacio en el mundo de la decoración y del mueble, ¿no? ¿Haces eventos en tu local? Nosotros en realidad lo que hacemos básicamente es primero adquirir los artículos que vendemos. Alquilamos también productos para eventos, para fiestas, para eventos corporativos. Y por supuesto vendemos también artículos.
que la gente nos compra y que nosotros restauramos, ya sean trabajos de lavado, de lustre, por supuesto carpintería previa y tapicería. Así que sí, nosotros en ese aspecto estamos en condiciones de comprar artículos, de venderlos y también de alquilarlos por un periodo de tiempo. Ari, si alguien de los oyentes quiere interesarse por lo tuyo, alguna página, algún mail, ¿qué querés darnos? La compañía nuestra tiene una página que pueden visitar, que es www.larueda.com, solamente .com, es decir, www.larueda.com. Allí van a encontrar todas las categorías de productos que nosotros compramos y vendemos, nuestro propio correo electrónico para cualquier inquietud que deseen enviarnos, eventualmente una imagen para cotizar un artículo que quieran vender. Nosotros compramos esculturas, compramos cuadros, compramos mobiliario, compramos diferentes objetos decorativos y aparte también brindamos un servicio muy interesante vinculado con la exportación de muebles al mundo. Que muchas veces es requerido por expatriados que vienen a trabajar a Argentina por un periodo de tiempo y luego cuando vuelven a sus hogares, a sus países de origen, deciden llevarse artículos que compran, que son antiguos, que son de muy buena calidad, a su país de residencia. Ari, estaba pensando, ¿cuándo un objeto pasa a ser antiguo? Y es ¿Cuánto tiene que tener de antigüedad más o menos para decir, esto es antiguo? Mira, en realidad ahí... ¿O es sensitiva la cosa? Es sensitiva, yo diría sensitiva, porque nuevamente aparece la respuesta que es como la más sencilla para que yo te pueda dar a vos con el tema del mercado. Cuando el mercado convalida que un mueble es antiguo, el mueble pasa a ser antiguo. Ahora yo te digo, por ejemplo, te llamo por teléfono, así como vos diste tus datos recién, te llamo por teléfono, Ari, quiero saber, tengo un plumero de mi bisabuela. ¿Eso es antiguo? Y nos gustaría ver la foto, y probablemente lo sea. Mirá vos. Es decir, que hay muchos artículos que realmente son muy antiguos, y por ahí datan de tu bisabuela, y por ahí no tienen salida. Y después hay otro tema muy particular que tiene que ver con artículos que nosotros vemos hoy, que no tienen mercado, que nos imaginamos que de acá a 10 años sí lo van a tener, pero tampoco lo podemos acopiar. Claro. Entonces, esto hoy todavía no llegó a ser tendencia, pero lo va a terminar siendo. Pero falta una vuelta de rosca que no podemos esperar porque el espacio para nosotros es muy importante. Sí. Aprovechemos un par de minutos que tenemos de programa. Una de las cosas que te quiero preguntar es si me puedes hablar de las cosas de mal gusto. ¿Qué es para vos el mal gusto como anticuario? Porque es muy difícil evaluar el mal gusto cuando uno... A nosotros nos da la sensación que un artículo, una forma de expresar el mal gusto tiene que ver con el pulido brillante de esos bronces que no deberían estar tan relucientes, sino que deberían estar probablemente en un tono más acorde. Nos parece también de repente de mal gusto cargar demasiado de lustre un mueble, una madera tan antigua y tan linda. Claro. Esos lustres brillantes, medio plastificados, nos resultan un poco chocantes. Y también nos parece de mal gusto ciertas pinturas que se les dan a determinados muebles sin cuidado. Lo he visto. Eso nos parece un poco complejo. Ari, mil gracias por haber estado con nosotros. Por favor, gracias por la invitación, un placer. Amigos, un correo de Agustín de Moreno nos habla y nos relaciona con la película. Recuerden la película La Mejor Oferta, que trata del tema. Muy interesante. Bueno recordarla. Muy bueno. Ari, muchas gracias por haber estado con nosotros y me gustó porque de algún modo definiste a lo largo de todo este programa el encanto del pasado. El pasado tiene su encanto. Sí, sin duda. Y no solo su encanto desde desde lo sensitivo, desde lo nostálgico, sino también desde su aporte. El pasado nos aporta. Sin lugar a duda. Gracias, Ari, por haber estado con nosotros. Un placer venir. Amigos, estuvo con nosotros todo el programa Ari Baraglia, anticuario de tradición familiar, que se considera, como lo había dicho, un eslabón de la empresa de antigüedades La Rueda. Y bueno, yo había acotado que de por sí mismo es una antigüedad que se la puede visitar directamente como un museo o como una galería. Sin lugar a duda. Gracias, Ari, por haber estado con nosotros. Gracias. No, al contrario. Gracias, Tomás, por la operación técnica. Gracias a todos los oyentes que mandaron mails, que nos llamaron por teléfono y que no contesté porque hoy no estaba la persona atendiendo. Así que mil disculpas a todos ellos. Amigos, soy Julio Kirchmann, les deseo muy buenas noches y nos vemos de aquí 7 días. ¿Qué les parece? Desde Buenos Aires,
y hacia todo el mundo, radiopalermo.com